Este video lo tengo reservado para contarles mi tercera gran experiencia en la valoración de bienes. Pero es importante detenernos un poco para ver, bueno, cuál fue realmente el resumen de la experiencia que narré en los otros videos sobre Guatopo y la cuenca del río Guapo. Esto es muy interesante. Primero porque me di cuenta de que el propósito de una tasación tenía que ver, pero no tanto, con la teoría y la metodología que debería conllevar la formulación del avalúo como tal. Y en efecto, en ambas experiencias, el propósito era una indemnización. Una indemnización en Guatopo para los dueños de las tierras y en el Guapo para los cultivadores de la tierra. El objetivo en los dos era el mismo, indemnización. No obstante, había una tremenda diferencia. En Guatopo la indemnización era como resarcirse por la pérdida de un derecho de propiedad. Pero para el juicio del tasador, ese derecho consagrado en la ley tenía sus bemoles. Por ejemplo, si aquella propiedad estaba cubierta por un bosque ahora protegido, es decir, afuera de la explotación comercial, realmente aquel dueño que durante tiempos había considerado aquello dueño, que era propiedad de él, pero que no usaba como tal, ese título realmente era como una especie de consérveme fuera de la piñata pública, esto es mío. En consecuencia era un derecho así como de estar protegiendo él con ese título un bosque hermoso. En efecto, ese derecho de propiedad era como la obligación del Estado y en agradecimiento de haber conservado aquel ecosistema le iba a dar una indemnización. Era como un derecho de cuidar. Acá en la cuenca del río Guapo la cosa era diferente. Allí el propósito era el mismo, el objetivo era el mismo, dar una indemnización, pero ya no sobre un derecho de propiedad de la tierra, sino simplemente como resarcir de una familia que había dedicado su esfuerzo en preparar la tierra, en sembrar para por fin encontrar una cosecha. Ese derecho, al fin y al cabo, tenía también, era un derecho, pero con una connotación diferente. Realmente allí no habían derechos consagrados sobre la tierra. Simplemente eran los derechos que daban el de yo haber sembrado una mata, cuidado una mata, y que esperaba de esa mata que me diera un fruto que permitiera para mí una entrada familiar, ya sea como para cubrir mis necesidades primarias alimenticias o también para intercambiar y tener la posibilidad de una entrada.
De manera pues que allí, a pesar de que el propósito de la avalúo era el mismo, indemnización, sin embargo, la teoría y la metodología para llegar a esa indemnización no eran la misma. Es decir, que el propósito del avalúo realmente tenía muy poco que ver con la metodología que iba a seguir para determinar esa indemnización. Pero incluso dentro de la misma zona de influencia donde yo trabajaba, había una familia que me había dicho y yo comprobado que tenía una plantación de pamate. Esa plantación de pamate no le iba a dar a esa familia esa posibilidad de cosecha anual y en consecuencia de renta que tenían las otras que cultivaban el maíz o la yuca, el aguacate, la naranja. No. Ese señor había dicho muy sabiamente, y si lo recuerdan, todos los años la naturaleza le agregará un anillo de crecimiento a esa mata de pamate. Y mis hijos, cuando yo falte, tendrán una gran cosecha, pero de madera. Allí la cosa cambiaba. Allí ya yo no tenía que idear una formulación valoratoria para cosechas o rentabilidades cada año, ¿no? Allí tenía yo que enfrentarme a la formulación de una valoración de una renta que era acumulativa. ¿Y qué derivó de esto? Derivó quizás la segunda definición conceptual de lo que era valorar. El propósito ya no era el inmueble. Lo importante no era el inmueble. Lo importante era el criterio del perito. Y el criterio del perito le decía, mira, la fórmula que tienes que emplear aquí es alguna que te traiga todas esas rentas periódicas anuales y me las calcules para este momento. ¡Ah, caramba! Había nacido allí la segunda gran definición que adopté para definir lo que era una avalúo. Es decir, que en aquel momento la definición de una tasación con respecto a ese inmueble en particular era que yo tenía que traer a un valor presente todas las rentas netas del futuro. Había nacido una definición financiera. Había nacido ya una definición diferente, que era la que yo decía, no diferente, sino complementaria de lo que yo decía, el avalúo es una opinión. Esa definición comenzaba a conformarse con mayor solidez. Y por supuesto, a definir ya las cosas. Ya el propósito de un avalúo no era suficiente para yo definir la metodología con la cual había que enfrentar aquello. Esas son definiciones cruciales para la formación de un tasador. Dicho esto, ahora vamos a entrar a la otra gran experiencia. La otra gran experiencia tuvo que ver cuando un día la PDVSA, a través de su gerencia de tierra, me llama para que haga el avalúo de una finca ubicada en el estado Monagas,
específicamente por ahí, por el Tejero. Pero tenía la característica que aquella contratación, que a su vez habían contratado otros dos peritos para que independientemente hicieran ese evalúo. Seguramente para después buscar un promedio o algo así. Lo cierto es que me mandaron a mí a hacer ese evalúo de esa finca. Ya para empezar, ya esto era un elemento diferente. Me decían finca. Y ya eso justificaba como otro meditar, otro pensamiento, otra preocupación intelectual y técnica. Bueno, yo me fui a Puntemata, donde tenía familia, y me instalé allí. Y como a los 3 días, después de haber comido muy sabrosas empanadas en Punta de Mata, a mí me encantaban esas empanadas que hacían en Punta de Mata a corte 7 de la noche. Allá. Bueno, yo fui a visitar el sitio de la finca. Y así como me pasó en Guatopo, que me deslumbró aquel ambiente, aquel bosque tan hermoso, aquella lluvia, que me acordé del paso del Libertador por los Andes. Me deslumbró aquel paisaje tan bello. Aquí en este caso, en la finca, me impactaron otras cosas. Estaba ante una finca que yo no me imaginaba, una actividad creciente, y un toro y una vaca que pasaban, y una candola cargada como de pastos así compactados, y bueno, era un zaperoco, como un panal de abejas. Me impactó las cosas. Y por fin, bueno, como a los 3 días que fue cuando fui, pues me identifiqué. Ah, no, ingeniero, lo estamos esperando. Porque el único que faltaba, ya por aquí pasaban nuestros peritos, nosotros les dimos la información que tenían que hacer, los acompañamos por la finca, se fueron y entonces nos dijeron que se iban para Maturín a un registro y no sé qué. Ah, bueno, mucho gusto. Y me identifiqué. Me atendía, era un joven, como de unos 21, 22 años. Aquí le tengo pues la información que nosotros le hemos dado a los demás peritos. Como yo no estaba apurado, pues me bebí un cafecito y todas esas cosas. Y entonces observando aquella actividad que yo veía, pues. Entonces le digo, mira, chico, vamos a hacer una cosa. Yo voy a venir mañana para que me haga el recorrido de la finca esa que tú dices. Ah, bueno, no hay problema, lo esperamos. Y en efecto, al otro día a las 8 en punto estaba yo allá. El muchacho me entregó toda una información completa, incluyendo un plano, donde estaba la distribución de la tierra según su uso, la ubicación de toda la infraestructura que podía tener aquella finca. Y me lo entregó. Y bueno, ahora sí vamos a montarnos en el jeep. Vamos pues. En el camino, después que acá, que este es esto, y aquí acá, y aquí está el pozo, y en fin, y aquí está el rebaño. Él se dio cuenta que yo miraba el plano, miraba, decía, sigamos. Y él me llama la atención y me dice, qué raro, los otros peritos andaban cargados con una cinta. Y cuando yo en el plano le ofrecía que este es el corral tal, se bajaban y miraban y tomaban unas fotos. Usted no pregunta más nada.
yo le confesé en ese momento a ese muchacho, es que yo no estoy mirando mucho, no estoy mirando mucho, porque yo tengo otro tipo de pensamiento, pero vamos a seguir viendo y tal. Y bueno, me recuerdo las cosas. Yo quedé ir al otro día allá. Él me dio toda la información. Al otro día llegué a la finca, temprano, como a las 8 de la mañana y tal. Por ahí como a las 10 cuando yo estaba trabajando, viendo las cosas ahí, se aparece el señor dueño de la finca y me conoce. Pudimos a conversar y me preguntó qué observación, qué apreciación tenía yo de la finca y no sé qué, y no sé qué más. Y digo, bueno, tengo una apreciación muy general, pero a mí me gustaría tanto tener una conversación con más profundidad con usted. Y me dice, ¿y por qué no, ingeniero? Cuando usted quiera nos sentamos, vamos a hacer otra cosa. Como a las 12 del día, 12 y media, yo voy a almorzar con mi personal y con mucho gusto lo invito a almorzar. Ah, bueno, maravilloso. En efecto, fuimos al almuerzo. Pero además del señor y yo, había otras personas almorzando. Esas personas eran un ingeniero agrónomo, un médico veterinario, un contador, el muchacho que me había atendido y él. Y por supuesto yo. Me fue presentando. Este es el ingeniero agrónomo fulano de tal. Él es el encargado de determinar toda la planificación en función del uso de las tierras, en función de lo que él sabe hacer, la ingeniería agronómica. Producción de cosas agrícolas. Este otro es el doctor Frontal, médico veterinario, que se encarga de todo lo relacionado con nuestra explotación de ganado, de leche, equino, etcétera, etcétera. Y este señor que está aquí es el que se ocupa de llevar toda la contabilidad de lo que sale, lo que entra, lo que se necesita, etcétera, etcétera. La parte logística, etcétera. Y este muchacho que está aquí es mi sobrino, que está estudiando ingeniería agronómica y que es el que se encarga más o menos de coordinar todas las cosas de la finca. Bueno, yo estaba ante un consejo directivo técnico de aquella finca. No cabía la menor duda que dentro de mí comenzaba a colárseme un temor sobre lo que yo pensaba que debía ser allí valorando aquella finca. Terminó la reunión. Me puse a hacer mi avalúo, que supuse que era igual al de los otros. Avalúo de cosas, ¿cómo se llama eso? De comparaciones. Al fin y al cabo, los otros dos peritos uno era ingeniero civil y el otro era arquitecto. Mi ventaja era que yo era ingeniero forestal, afín al agrónomo, afín al veterinario, ¿entiendes? Esa era mi ventaja. Y por eso era que yo como que no estaba conforme con esa clase rutinaria del avalúo, de comparaciones de mercado, de cosas que se usaban para determinar el valor de un edificio o un apartamento en Caracas. No. Yo estaba ante otra cosa. Y en la víspera de venirme, tuve un café con el dueño de la finca para despedirme. Y le dije, señor, ya yo más o menos tengo la apreciación del valor que tiene su finca. Es una apreciación nacida de un avalúo
rutinario, de comparaciones de mercado, cosas de esas, que me imagino que en su metodología, en el fondo, estaba de acuerdo con lo que han dicho las otras cosas. Y me dice, ¿y en cuánto le da a usted ese valor? Digo, no tengo problema. Yo dije, bien, esto me da a mí tanto. Pero cuando yo vi la firma, el monto, yo mismo le dije, señor, yo le voy a ser muy honesto. Esto que está aquí, no creo que sea el valor de su finca. Aquí hay algo que me dice a mí que esa metodología que hemos seguido no está de acuerdo con el valor de su finca. Y entonces me contesta, pues si yo me acuerdo como empecé, con una vaca y un poterito cercado de alambre de púa, y lo que veo ahora, indudablemente, que ese gran esfuerzo que yo he hecho en la vida nunca está de acuerdo con esta cifra. Yo, en ese momento de mucha sinceridad y de mucha ética, le dije, a mí me gustaría mucho probar otro método que yo vi en una revista, pero lamentablemente mis costos no cubren ese tipo de pruebas. Y él me dice así, me dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Presente su avalúo ante PDVSA. Pero personalmente a mí me gustaría mucho ver que en una cifra como la que se tiene que determinar aquí, se refleja realmente el valor de este imperio mío. De manera pues que presente sus cosas, pero me gustaría que usted actuara como lo que usted me está diciendo, enseñando. De manera pues que proceda, porque después que usted entregue ese informe, me gustaría que usted fuera mi perito para que me diga realmente cuánto es el valor de esto. Bueno, yo me fui a Caracas, entregué mi informe, pero localicé el autor del método que yo había visto en aquella revista. Lo localicé. Se llamaba el ingeniero Palaco. Lo localicé y le pedí una cita. Y yo fui. Y entonces encontré un hombre ya de cierta edad, medio excéntrico, pero que reflejaba no solamente una experiencia, sino una gran sabiduría en la tasación. Y como que yo tuve siempre esa suerte de encontrarme gente muy buena, le expliqué. Y se le pusieron los ojos grandísimos, como cuando un niño ve un juguete. Y me dice, caramba, la vida me está presentando la oportunidad de ver si mi método, el método funciona o no. Y yo, bueno, a eso vengo yo, porque yo vi su escrito, me convenció de que aquello no estaba bien, esa metodología no estaba bien para hacerlo. Y él me dijo, bueno, déjame aquí todo el avalúo que hiciste de esa finca. Estaba indudablemente la infraestructura, todas esas cosas. Déjame a mí todos esos datos aquí. Déjame el valor que calculaste tú, déjamelo aquí. Pero tú te vas a ir para la finca y me vas a traer estos datos. Y me hizo una lista de datos fundamentalmente de naturaleza financiera, económica.
Yo llegué otra vez a la finca y le pedí al contador aquello. Regresé con mis datos a Caracas, ya que era aquel ingeniero, me dijo: vente entre 3 días. A los 3 días yo fui. Me tenía la más bella inferencia que he visto yo para encontrar un valor. Había utilizado un sistema que se llama VEA, que significa valor agregado, y que en el fondo significa determinar un capital empresarial que represente el valor. Aquello era algo hermoso, bello. Me lo entregó. Le digo: bueno, voy a elaborar el informe, pero ese informe lo vas a firmar tú, porque tú lo has hecho. Si acaso aparezco como asistente, pero de antemano te digo que me has dado la gran fórmula para que una finca sea valorada con otra metodología y no con la misma metodología que se usa en los valores urbanos. Bueno, llegué realmente a Pontemate con mi informe de valor. Se lo mostré al dueño. Y entonces en el dueño sí vi y sentí que ese valor sí era el que él estaba esperando. Por cuanto sus sentimientos, sus angustias, sus sacrificios, sí lo veía reflejado en esa cifra que estaba allí, que entre paréntesis seguía siendo una cifra estimativa. Bueno, yo me sentí muy satisfecho. Después comprobé cuando traté de ahondar más en toda esta cosa que me abrumaba, pues un día encontré la gran respuesta a lo que yo le estaba dando vuelta. Me encontré que un gran ingeniero agrónomo de apellido Rojas, tremendo ingeniero agrónomo, realmente había escrito y definido en un cuaderno utilizado para créditos agrícolas. Había definido la finca como un modelo real del negocio agrícola, y que como tal se activaban sus procesos, digamos, biofísicos, porque esos procesos biofísicos estaban completados por 3 características. Tenían un tamaño económico, tenían un tamaño operativo y tenían una capacidad productiva. Esta pequeña cosa tan trascendente como el que dio el primer paso en la luna permitía y justificaba que la valoración de una finca de cierto grado de desarrollo únicamente es posible cuando se enfoca como un negocio,
cuando se enfoca como una empresa con dedicación permanente, con duración permanente, como si fuera una empresa en marcha. De ahí en adelante, toda mi recomendación es esa. Cuando usted vaya a valorar una finca y esa finca presente un cierto tipo de desarrollo, valórela no como elementos del mercado, no como con valor de mercado, no. Valórela como una empresa en marcha. Y esa metodología que yo no sé, por las bondades de mi destino, me entregó de mano el ingeniero Palaco, a quien hoy le rindo tributo, se llama VEA, valor agregado. Yo termino pues este video que, como ven, ya no es puramente cuento, sino es como fijando conceptos y alcances de esa herramienta que fui yo adquiriendo poco a poco con experiencias y que después no me echarían cuentos. En consecuencia, yo no voy a terminar este video preguntando si les gustó o no les gustó. No. Simplemente si lo entendieron o no lo entendieron. O si quieren seguir profundizando en esta divulgación de conceptos de ética, de conciencia técnica y de proyecciones futuros de metodología, simplemente suscríbanse, que yo voy a seguir trabajando para ustedes, llevándoles lo que yo creo al respecto, porque hay muchas cosas que están cambiando y esos cambios son los que yo trato de asimilar. Yo los espero en el próximo video, que vamos a hablar de un acontecimiento importante: la llegada de la computación. Señores, muchas gracias.